Buenas noches, amigos y amigas. Bienvenidos, bienvenidas. Gracias por estar en sintonía de Gente de Opiniones. Esta noche vamos a hablar de lo que tiene que ver con los derechos laborales, lo que tiene que ver con los derechos de la ciudadanía. Para ello tenemos como invitado un gran amigo, siempre nos acompaña para hablar de esos temas que tienen que ver con la ciudadanía. Y sobre todo porque estamos en un momento muy importante. Ayer hablábamos con representantes de diversos sindicatos que están a la expectativa de lo que puede pasar con el nuevo gobierno, sobre todo porque se han visto algunas señales que tienen en zozobra a los trabajadores. Así que le damos la bienvenida a Jonathan Martínez, secretario de la Asociación Americana de Juristas, Rama El Salvador. Bienvenido, Jonathan. Muchas gracias por la invitación. Un saludo a todos los televidentes. Bueno, vamos a ver si hacemos un poquito de didáctica con la ciudadanía, porque esto de los derechos es algo muy importante, muy interesante, pero hay que saberlo entender. Y para eso, pues qué mejor que quienes se dedican a estudiar la Constitución y el resto de leyes de nuestro país. Vamos a ver qué dice la Constitución de la República con respecto a los derechos fundamentales y libertades públicas que debamos tomar en cuenta en estos momentos, sobre todo porque con esto que estamos viendo, sobre todo por esta era en la que hemos entrado de las redes sociales, que sin demeritar, sin satanizarlas, pero sí le han dado de repente un giro inesperado a esto de la información pública, a esto de la información periodística, porque por la inmediatez y por esa agilidad con la que la gente se informa ahora, se obvian las fuentes, se obvian muchas investigaciones y muchas veces todo esto es malintencionado. Pero bien, hablando de los derechos fundamentales, ¿qué es lo que dice la Constitución con respecto a esto? Bueno, es básico saber que la Constitución de 1983, actualmente vigente, después de la reforma de los acuerdos de paz, le da mucha importancia a la estabilidad laboral de los empleados públicos. Así es como se establece el servicio civil, desde el artículo 218 en adelante. Básico conocer el 219 y el 220. Todos los empleados públicos tienen estabilidad laboral. Los funcionarios públicos tienen estabilidad en el cargo y existe periodo designado dentro de la Constitución o dentro de la ley. Hay jurisprudencia desde la sentencia 44C96 que habla al respecto de la estabilidad de los funcionarios, por ejemplo. Y está una serie de sentencias de amparo que hablan de la estabilidad laboral de los empleados públicos. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, es tan importante la función del Estado que se va a establecer una carrera, la carrera administrativa, que es genérico. Existe también la carrera administrativa municipal, la carrera judicial, la carrera fiscal y así. Pero la idea es, todos los empleados públicos tienen estabilidad laboral, salvo que en algunos casos, por ejemplo, se realiza un procedimiento sancionatorio, se atraviesa por todo un debido proceso, se garantiza el derecho de defensa de un empleado y se le dice, mire, usted cometió una infracción muy grave y la causa, entonces, esto es suficiente causa para despedirlo. Pero cuando la hay, si no, hay otros niveles, ¿verdad? Exactamente. Hay diferentes sanciones. Únicamente cuando los empleados públicos realizan una conducta que sea tan grave que amerite la sanción máxima, que sería el despido. Existen otras sanciones, amonestación verbal, amonestación escrita, la suspensión en el cargo, pero la destitución o el despido es lo más grave que pueda suceder como una sanción administrativa. Ahora bien, ¿qué es lo que sucede en la práctica? Ahorita le expliqué en términos generales lo que dice la Constitución y las leyes. También es básico conocer la Ley de Servicio Civil, que hay que decirlo, es una ley preconstitucional, es decir, esa ley tiene muchas disposiciones que van en contra de lo establecido en la Constitución, las cuales se tienen por no escritas. ¿Por qué? Se debe tener por derogada tácitamente según el artículo 249 de la Constitución. Ahí es la labor del intérprete, la labor de los ciudadanos para que exijamos estos derechos. Cuando la ley de servicio civil va en contra de la Constitución, se tiene que declarar no solo la inaplicabilidad, se tiene por derogada tácitamente por la fuerza activa y pasiva de la Constitución, por la fuerza normativa de la Constitución. Eso es una cuestión básica que nos lleva a hacer referencia al maestro García de Enterría,
de España, al doctor Albino Tinete de El Salvador, quienes hablan ya desde la época de 1990 de la fuerza normativa de la Constitución. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa en la práctica? Tenemos algunas actitudes muy irresponsables de funcionarios. Por ejemplo, en alcaldías, ¿qué es lo que ha estado sucediendo? Por ejemplo, en una alcaldía, pongamos un ejemplo, San Juan o Pico, llega un gobierno de arena y realiza despidos masivos. ¿Qué es lo que sucede? Muchos de los trabajadores van a los juicios y dicen, van al juez, mire, aquí actuó de manera ilegal porque me quitaron mi trabajo sin ningún procedimiento, que es lo que establece la ley de la carrera administrativa municipal. En el artículo 71 tiene que realizar un proceso. Cuando un consejo administrativo, cuando un consejo municipal dice, vamos a despedir a esta persona, hay un proceso establecido en la ley. Ellos tienen que ir a consultar primero al juez. Se abre un proceso y el juez valora cuáles son las razones que argumenta el Consejo Municipal y se le da traslado, se le corre traslado a la persona y esa persona tiene derecho a defenderse de todo aquello que le acusa el Consejo Municipal. ¿Qué es lo que sucede en la práctica? Hay diferentes formas en las que los consejos municipales evaden darle cumplimiento a este artículo 71. Ellos dicen, mire, vamos a suprimir una plaza. O dicen, ya no vamos a renovarles el contrato. Pero ¿qué es lo que establece la ley en el artículo 11, la ley de la carrera administrativa municipal? Todos los empleados se encuentran comprendidos dentro de la carrera municipal sin importar la forma en que han ingresado a la carrera. Y también la ley lo dice. La jurisprudencia de la Sala de lo Contencioso y la jurisprudencia constitucional lo dicen. Cuando un trabajador desempeña actividades que son normales dentro del giro o la finalidad de la institución pública, se entiende que ellos están comprendidos por la ley de la carrera administrativa municipal y por las diferentes leyes. La ley de servicio civil, lo mismo. La ley de la fiscalía, lo mismo. Todas aquellas leyes que regulan de manera especial la carrera o el servicio civil, le dan estabilidad cuando los trabajadores desempeñan funciones que son normales y son útiles para el normal desarrollo de la institución. Y así lo ha dicho la jurisprudencia en una gran cantidad de resoluciones. Otra cuestión, analicemos la jurisprudencia, ¿qué es lo que ha hecho? Y aquí hay dos niveles, están los jueces ordinarios y están los altos tribunales. La Sala de lo Contencioso ya desde más de 10 años ha dicho lo mismo. Protege aquellos casos en los que se denomina contrato administrativo. ¿Qué es lo que sucede en el Ejecutivo? Ha sucedido en el Ejecutivo. Llega un gobierno de otro signo ideológico y empieza a despedir en una institución, por ejemplo, un ministro, un viceministro, un titular de una autónoma. Llega y como todas las personas que entraron antes, empieza a hacer una limpieza de todas aquellas personas a quienes no le hacen caso, quienes no son de la misma ideología o quienes simplemente él no los quiere tener porque él quiere llevar a su gente. Eso no es posible. Ese es el argumento, es decir, muchas veces se disfraza, como en este momento se está haciendo con todas esas amenazas que hay, porque hemos podido ver cómo cuentas de Twitter y de Facebook que son de sujetos que son allegados o del mismo grupo del presidente electo, están haciendo incluso publicaciones que dañan, ya lo vamos a ver más adelante, que dañan el honor de las personas, señalándolas como cuando hacía, a mí solo me evoca cuando la época de los Escuadrones de la Muerte, que se anunciaba por televisión, se salía amenazando a alguien, el ex dirigente del Partido Arena, el fundador Roberto D'Aubuisson, mencionaba a alguien y casualidad que a los días aparecía pues sí, muerto, sí, asesinado. Eso me parece que es casi el mismo axioma. Hoy salen dañando la intimidad de las personas, acusándoles de esto y de lo otro, señalando una serie de cosas muchas veces infundadas. Y pareciera que es el listado que tienen de gente la que van a despedir cuando el nuevo gobierno asuma. Sí, esto evidencia una conducta sumamente preocupante de personas en particular. Yo invito a la población, a la ciudadanía, a que
Primero, seamos críticos de todo lo que vemos en los medios de comunicación, en las redes sociales. Segundo, que hagamos uso de la institucionalidad del Estado. La democracia, el sistema democrático se va a poner a prueba en la próxima ejecutivo. ¿Por qué? Se ha evidenciado una conducta sumamente irresponsable. Ha dicho el señor presidente electo que no tienen que estar pasando a gente a ley de salarios, pero esto evidencia el desconocimiento fundamental de los derechos laborales de las personas. Invito también a la ciudadanía y a todos aquellos empleados públicos a que hagan uso de la institucional del Estado. Lleguen a los tribunales, lleguen a los juzgados de lo contencioso administrativo, que agoten la vía administrativa y si no se les resuelve en el juzgado ordinario, que vayan a un amparo ante la Sala de lo Constitucional. ¿Por qué? Cerca del 85% de amparos en materia laboral, la Sala de lo Constitucional le ha dado la razón a los trabajadores, porque es algo común. Los consejos municipales lo han hecho de manera ilegal casi todo el tiempo y quiero ser muy claro en esto. En todos los casos que yo conozco, el partido Arena es el que ha realizado despidos masivos, porque ellos no valoran los derechos laborales de las personas. Esta misma conducta de los partidos de derecha la estamos viendo nosotros en futuros funcionarios que ya están electos, que están hablando mal y tratan de menospreciar los derechos laborales. Otra cuestión, es importante que se fortalezca la organización civil. Los sindicatos tienen que jugar un papel muy importante. Las universidades, todos aquellos grupos de interés, las asociaciones de abogados, tenemos que jugar un rol crítico de todas aquellas conductas antidemocráticas que vayan a vulnerar o que intenten vulnerar o transgredir derechos fundamentales como la estabilidad laboral de las personas, el derecho al honor, a la intimidad personal, el derecho a la propia imagen. Debemos ser muy críticos porque la democracia se va a fortalecer siempre y cuando la sociedad sea participativa, cuando la sociedad sea crítica, cuando nosotros como ciudadanos no seamos como un sujeto únicamente pasivo ante los medios de comunicación o ante las autoridades cuando detentan poder y lo hacen de manera ilegítima. El sistema constitucional de la democracia representativa sí funciona. ¿Está el Ejecutivo? Sí, pero ese es únicamente un órgano fundamental. Está otro órgano fundamental que es la Asamblea Legislativa y la Asamblea controla el poder del Ejecutivo. Y también está el Tribunal de Cierre, que es el órgano judicial. Todos los jueces, por ejemplo, de los contenciosos administrativos se encargan de controlar la legalidad de los actos de la administración pública. Y cuando falla los tribunales ordinarios, tribunales civiles, tribunales laborales, de familia, está la Sala de lo Constitucional como el alto tribunal. También está la Corte Suprema de Justicia. Pero lo que hemos visto nosotros en la práctica, yo soy miembro de una asociación de abogados que prestamos el servicio y defendemos los derechos laborales de la población. Lo que hemos visto es las personas se desaniman al ver la burocracia del órgano judicial. Muchas veces, por ejemplo, un caso no lo ganamos en primera instancia, tenemos que ir en apelación. No lo ganamos en apelación, tenemos que irnos en amparo o en casación. Pero al final de cuentas, cerca del 85% de casos lo ganan los trabajadores en el sector público. Y en el sector privado siempre se resuelve, pero no se puede lograr la estabilidad o el reinstalo. Se puede ganar, por ejemplo, la indemnización o cualquier otra gente, pero en el sector público sí se puede pelear el reinstalo. ¿Será importante entonces que la ciudadanía, y sobre todo los trabajadores del sector gobierno, se informen sobre esto? Eso es importantísimo en este momento. Es bueno que se informen y que también sean, mire, hay que ser muy inteligente en esto. Hay muchas personas que han sido engañadas y han apoyado a un candidato que ahora está sacando su verdadero yo, su verdadero ser. Se ha conocido que él tiene asesores que han estado apoyando a la oposición venezolana y ellos no tienen una vocación democrática. Más bien, si nosotros vamos a ver qué es lo que está pasando en Venezuela, allá la situación está sumamente complicada porque están encargados de crear desorden, de no respetar el sistema democrático ni las leyes. Incluso para generar ese caos que luego los medios de comunicación de derecha difunden como que fuera la única verdad en el mundo. Hemos visto algo tan grave como
un presidente constitucionalmente electo, que la población lo apoya en el sur, en el país del sur, y otra persona que se autoproclama como presidente. Y hay muchas personas que no tienen vocación democrática que van y lo apoyan. ¿Quién está detrás de esto? Eso es lo que debemos preguntar, debemos ser críticos. Mire, generalmente las personas piensan eso, mire, es que yo no voy a votar porque si yo no trabajo, no como. Pero en teoría política, aquí nos salimos un poco de la ley y vamos a un análisis sociopolítico. Las personas, los ciudadanos elegimos, ¿queremos ser actores de la política o queremos ser objetos de la política? Nosotros somos sujetos de la política. Ya desde la época helénica se les llamaba a todas aquellas personas que no votaban, que no tenían el derecho político, se les llamaba con su nombre. Se les decía en griego, idiotes, porque no tienen derechos políticos. Ahora, después de mucho pelea, después de un gran desarrollo en el sistema político, después de que hemos pasado por una guerra, tenemos el derecho al sufragio universal, lo hemos ganado, y la población lamentablemente no ejerce este derecho. ¿Qué es lo que sucede? Estamos dejando que otras personas tomen la decisión de que elijan a los gobernantes, y aquí debemos ser muy claros al respecto. En la última elección no votó ni el 50% de la población. Eso demerita, deslegitima, porque cerca del 25% de la población votante eligió al presidente. ¿Por qué sucede esto? Porque las personas no se interesaron en ir a votar y ejercer un rol crítico. Está bien, vamos a dar voto de castigo, pero vamos a mantener ese sistema de pesos y contrapesos. Como le digo, vuelvo y repito, el sistema constitucional democrático se va a poner a prueba porque estamos viendo actitudes que no son conforme a la Constitución, conforme a las leyes de la República, de la persona que va a llevar las riendas del Estado. Él va a ser el representante del Estado y también el jefe de gobierno, pero existe la obligación constitucional, según el artículo 83 y 86, de colaboración entre órganos. Lo que estamos viendo nosotros es una persona que no tiene vocación democrática, que está menospreciando el primer órgano del Estado, y cuando vamos a verlo, el órgano judicial también va a ejercer su rol de controlar todas aquellas decisiones que no estén apegadas a la ley, pero somos los ciudadanos quienes debemos ejercer nuestros derechos, debemos proteger nuestros derechos y debemos pelear nuestros derechos ante los tribunales. Entre abogados lo decimos de esta forma: una cosa es tener el derecho, otra cosa es pelear el derecho y otra cosa es llegar y saber probar el derecho. Entonces, debemos informarnos. Quedémonos con esa idea, porque me gustaría que la desarrolláramos cuando vengamos de la pausa. Estamos hablando de los derechos ciudadanos que están garantizados en la Constitución de la República y sobre todo en este contexto de la transición de gobierno. Una pausa, venimos con más. Bueno, seguimos hablando sobre los derechos de la ciudadanía consagrados en la Constitución de la República con Jonathan Martínez, secretario de la Asociación Americana de Juristas, Rama El Salvador. Vamos a ver, Jonathan, ¿cuál debe ser la actitud de la ciudadanía, sobre todo sabiendo que la Constitución es muy clara en todos estos aspectos? Pero muchas veces la ciudadanía, por lo que sea, no está bien informada o desconoce cómo actuar. ¿Cuál debe ser la actitud, sobre todo, de los empleados públicos, de los empleados de gobierno, ante esta situación de zozobra que generan todos esos mensajes que el nuevo gobierno está lanzando? Mensajes, como ya decías, de menosprecio al trabajo de los servidores públicos, de menosprecio al trabajo legislativo, por ejemplo, y toda una serie de mensajes que enturbian esta transición. Bueno, la primera barrera para la defensa de los derechos fundamentales de la población radica precisamente en el desconocimiento tanto de la Constitución, de las leyes, como de los procedimientos a seguir, las instancias a donde acudir, y hay que luchar contra eso, hay que decirlo.
Las personas pueden ir, cuando no tienen abogado, a la Procuraduría General de la República, para eso sirve. Pueden abocarse a asociaciones de abogados progresistas también. Pueden ir a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos a denunciar, aunque esta instancia no tiene fuerza vinculante. Pero también deben ir a los juzgados. Debemos crear esa cultura jurídica de defender nuestros derechos ante un juez imparcial. Pueden ir a los juzgados de lo laboral, pero si son empleados públicos está las comisiones de servicio civil y el Tribunal de Servicio Civil. Depende de en qué institución trabaja, qué ley es la que se le aplica, así será la instancia donde tiene que ir. Ahora bien, en general, siempre que haya un acto administrativo puede ir ante un juzgado de lo contencioso administrativo, que están resolviendo de manera expedita y están tutelando, incluso se le llama teóricamente tutela cautelar anticipada. ¿Qué significa esto? Usted va, solicita que se adopte una medida cautelar y el juez dice, mire, mientras dure el proceso vamos a emitir una medida cautelar protegiendo el derecho de él, por si acaso la sentencia es favorable, que él no vea sus derechos laborales, incluso si está con algún tipo de padecimiento, con algún tipo de tratamiento, se pide la medida cautelar y es mucho más fácil que se dé, porque se tutela el derecho laboral, pero también el derecho a la salud. Entonces, la jurisdicción contencioso administrativa está jugando un rol importante en ese sentido, porque dan una medida cautelar favorable a los trabajadores. Ahora bien, cuando todos los tribunales ordinarios no hacen su trabajo y no defienden los derechos de los trabajadores, está el amparo, el recurso de amparo ante la Sala de lo Constitucional. También se puede pedir la medida cautelar, pero depende de cada caso si lo dan o no lo dan. Ahora bien, aunque se tarde la Sala de lo Constitucional, hay que presentar los amparos, porque la gran mayoría se ganan, cerca del 83-85%, los ganan los trabajadores al Estado. El máximo violador de los derechos fundamentales es el Estado, por eso los ciudadanos debemos acudir ante los órganos judiciales que tutelan los derechos fundamentales. Si nosotros nos vamos a estudiar cuál ha sido la génesis del control de constitucionalidad de los actos de la administración pública, está en el sistema anglosajón, en el caso Bonham, pero el caso más importante para América es el caso de Madison versus Marbury. Empieza en ese caso el juez a tener un rol activo. Ahora bien, para no irnos tan lejos, aquí en El Salvador, desde 1983 a la fecha, la jurisdicción constitucional ha jugado un papel importante, pero más importante ahora la creación de los juzgados de lo contencioso administrativo que controlan la legalidad de los actos. Y en esto quiero poner la tilde en esto. Es ilegal que a los empleados públicos se les despida si no hay un procedimiento establecido en la ley. Si llegan a despedir a alguien y no le dan derecho de audiencia y defensa, ese despido es ilegal, porque hay leyes que defienden a los trabajadores. Y cuando no hay ninguna ley, ¿qué es lo que sucede? Existe una ley de carácter general supletorio, que es la ley de la garantía de audiencia de los empleados públicos, no comprendido en las demás leyes. Esto es sumamente importante, que los ciudadanos, si son empleados públicos, que no vayan a temer a ninguna manifestación pública de funcionarios irresponsables que digan, no, es que este no es trabajador, este se dedica a otras cosas, no, es que usted entró pero no hizo concurso. No, ya lo dice la jurisprudencia y es una cuestión admitida en toda la jurisprudencia de la Sala de lo Contencioso y de lo Constitucional. Incluso esto ha venido permeando en los jueces ordinarios, que son los más reacios a reconocer la estabilidad laboral de los empleados públicos. Cuando un trabajador, no importa cómo ingrese, pero si está cumpliendo funciones que son normales para el desarrollo de la institución, ya está comprendido en la carrera administrativa. Y esto se explica por un principio. Nunca se puede imputar los errores de la administración pública a los administrados. Si alguien hizo un procedimiento que no era el correcto para que los trabajadores ingresaran a laboral
en el Estado no es culpa del trabajador, al trabajador no se le puede echar la culpa, es culpa del Estado, del titular de la institución, del consejo municipal, del ministro, del viceministro, pero no es culpa del trabajador. El trabajador tiene derecho a la estabilidad laboral y se debe respetar eso. ¿Qué tan importante va a ser en este momento el trabajo que realizan los sindicatos? Pregunto esto porque pues ahí los representantes sindicales tienen más experiencia, conocen un poco más de todas estas leyes o tienen asesorías. Sí. ¿Qué importante puede ser para los trabajadores estar organizados y poder tener ese apoyo? Primero, existen dos clases de sindicalistas. El sindicalista que es directivo, que tiene fuero sindical, a él no lo pueden tocar hasta que le quitan el fuero. Es una tutela reforzada que la ley les reconoce. ¿Por qué? Los sindicatos se encargan de defender los derechos laborales, de tratar de generar conflictos para la adopción de convenios colectivos, que son negociaciones ante el patrono que le dan mayores prestaciones que las prestaciones de ley. De eso se encargan los sindicatos, pero para esto se necesita que los sindicatos tengan unidad, que sean sindicatos mayoritarios. Y está la otra categoría de los sindicalistas que no son directivos. Ahora bien, es importante que el sindicalismo se fortalezca. Nosotros, desde la perspectiva constitucional, como país, El Salvador llegó a reformar la misma Constitución de la República, porque cuando se ratificaron el convenio 87 y el convenio 113, creo yo, de la OIT, hablaban de la sindicalización de los empleados públicos, que era algo a lo que los gobiernos conservadores de derecha no querían. En la Asamblea Legislativa, quienes se negaban a reconocer este derecho de sindicalización a los empleados públicos precisamente eran los gobernantes de signo político de derecha, de signo político de extrema derecha y conservador. Nosotros vemos que en la elección última se eligió a una persona que es de derecha, es de signo conservador, aunque él cambiaba de discurso según el foro a donde llegaba, pero él es de derecha. ¿Cómo podemos nosotros reconocer que es de derecha? Veamos las manifestaciones públicas. Personas cercanas al presidente Trump han reconocido al presidente y le han dicho, usted es un aliado, pero eso lo hicieron únicamente después de que el presidente electo se manifestó a favor de opositores de Venezuela. Es decir, vos sos de los míos porque estás en contra de la apertura de relaciones diplomáticas con China y estás en contra de el sistema constitucional y las autoridades electas democráticamente en Venezuela. Entonces, también en Nicaragua. Y también en Nicaragua. Estados Unidos reconoce al presidente electo como alguien de los suyos de derecha. Medios internacionales lo han dicho. En la primera elección de América Latina hay un giro hacia la derecha. Es más, ¿qué partido político llevó al presidente electo? Un partido de derecha, un partido reconocido de derecha. Vayamos a leer los estatutos, vayamos a leer la Carta de Principios y ellos dicen, somos de derecha. No, y la gente que está ahí, si hay gente que salió del Partido Arena, que antes eran del Partido Arena y algunos eran diputados del Partido Arena, corrieron por esa bandera para buscar una diputación y que se salieron del partido, una suerte ahí, hay quienes hablan de compra de voluntades, hay quienes hablan de que todo eso ya estaba arreglado previamente, pero lo cierto es que era gente que corrió por la bandera de arena y que siempre han sido areneros y que luego fundaron este partido, Gana, como un partido reconocido desde su fundación como un partido de derecha, ¿no? Ahora que usted menciona ese tipo de situaciones que se dieron, compra de voluntades, analicemos el sindicalismo desde la perspectiva histórica. ¿Qué es lo que sucedía antes, cuando el Ejecutivo estaba en manos de partidos conservadores? Los líderes sindicalistas, cuando llegaban al Consejo Nacional de Salario Mínimo, no defendían los derechos de los trabajadores, porque ellos proponían un aumento al salario mínimo menor que el del mismo gobierno. Entonces, el sindicalismo debe luchar por generar unidad, por generar representatividad, pero también para que las luchas de los sindicalistas sean legítimas, deben ser luchas a favor de los trabajadores. No deben ser sindicatos ni blancos ni amarillos que protegen a los patronos o que protegen, se venden por unos pocos dólares más
a intereses que van en contra de los mismos trabajadores, traicionan a la clase trabajadora. Este tipo de sindicalismo va a ser muy nocivo. Entonces, los sindicalistas deben valorar, vamos a tener un gobierno de signo político de derecha que desde ya está realizando manifestaciones en contra de los derechos laborales de los empleados públicos. Imagínense, ¿qué es lo que debe exigir el sindicalismo? Mejores pensiones, aumento de las pensiones, aumento del salario mínimo. Cada año se debería estar evaluando el salario mínimo. Mire, cuando el gobierno de izquierda saliente aumentó el salario mínimo, en los medios de comunicación conservadores siempre se decía, es que el salario mínimo ni siquiera le favorece a los trabajadores, el salario mínimo viene a encarecer la vida, viene a limitar el trabajo, cantidad de va a cosas. Generar despidos. Hasta de fuga de empresas, de cierre de empresas, perdón. Sí. Hablando de un futuro caótico por el simple aumento al salario mínimo. Ahora bien, ¿cómo se explica eso? Hay datos objetivos en los que incluso el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional lo han dicho, las condiciones sociales han mejorado en gran parte por el aumento al salario mínimo. Y vamos a poner énfasis en el salario mínimo. El salario mínimo no favorece únicamente a los trabajadores. ¿Cómo sucede según el Código Procesal Civil y Mercantil, cómo suceden los embargos en todos los juicios ejecutivos, por ejemplo? Hay salario mínimo que es inembargable y hay tablas para embargar. Un salario mínimo no se puede embargar si la persona no gana más de tanto. Entonces el salario mínimo no solo favorece a los trabajadores que ganan el mínimo, sino a toda la sociedad. ¿Qué es lo que deberían exigir los sindicatos y la sociedad civil? Que se reconozcan y que se potencien los derechos fundamentales de la población, especialmente de carácter laboral. Debemos exigir un sistema de pensiones que sea público, que esté basado en la solidaridad, que no sea de cuenta individual. ¿Por qué? ¿Qué es lo que sucede? En las AFP se le termina el dinero. Bueno, nos vimos. Al Estado le cae esa carga y ha sido un problema incluso de caja para los gobernantes. En todo país del mundo, salvo 2, 3 países, todos los sistemas de pensión son públicos, son basados en la solidaridad. La juventud, las nuevas generaciones trabajan para que las personas que ya están adultos mayores, que no están en condiciones de trabajar, los jóvenes le van dando ese dinero para que le den la pensión a los mayores. ¿Y quién carga con eso? El Estado. Debemos entonces exigir un sistema de pensión digno, pero que esté basado en la solidaridad y también en la sostenibilidad fiscal. ¿Qué es otra cosa que debemos exigir como ciudadanos? Que se modifique, que haya una reforma fiscal de carácter progresivo para que aquellas personas que tienen más paguen más, que los empresarios que están evadiendo impuestos, quitarles toda esa serie de resquicios legales que favorecen la evasión y la elusión fiscal. En todo esto, la sociedad organizada y también los sindicatos deben exigir eso. Ahí está un papel, un desafío importante que tienen las organizaciones sindicales. Ayer estuvieron por acá representantes de 3 sindicatos que advierten toda esta zozobra que se está viviendo y exigen esa estabilidad laboral. Vamos a seguir conversando sobre eso y con el ingrediente del tema que tiene que ver con las calumnias, esa sobreexposición mediática que está habiendo, incluso amenazas directas que tienen que ver con la estabilidad laboral en este momento. Una pausa, venimos con más. Seguimos hablando de los derechos de la ciudadanía consagrados en la Constitución de la República. Vamos a ver, seguimos conversando con Jonathan Martínez, secretario de la Asociación Americana de Juristas Rama El Salvador. Vamos a ver, el componente que se le ha agregado a esta situación son estos mensajes a través de las redes de cuentas o grupos o personas, mejor dicho, allegadas al presidente electo, con una suerte de desinformación, muchas veces difamación y calumnia. Esto es todavía más grave,
Jonathan. Sí, bueno, la institucionalidad se va a poner a prueba, pero también se va a poner a prueba la vocación democrática de la sociedad. Mire, si en las últimas elecciones pudo más el resentimiento que el razonamiento, nosotros vamos a entrar en una etapa en la que es necesario fortalecer la organización, la participación democrática, pero también la defensa de nuestros derechos. El pensamiento crítico debe ser para todos los ciudadanos una arma arrojadiza en contra de todas aquellas actitudes antidemocráticas. Veamos el ejemplo del uso de las redes sociales. La Asamblea Legislativa tiene un reto: realizar reformas legales. Hay que legislar al respecto, ¿eh? Se tiene que legislar. Es necesario que se agreguen algunos tipos penales en la ley de delito informático. Primero. Segundo, es necesario que el fiscal general de la República haga su papel. La ley en el artículo 55, literales A, B y C, contempla una serie de tipos penales que están prohibidos, pero nosotros vemos que en las redes sociales hay muchas personas que son personajes oscuros, son personajes que se dedican a generar polémica, a generar noticias falsas, esto del fake news, generalmente mediante redes sociales. Ellos son muy valientes detrás de una computadora, escondidos detrás allá del teléfono, en un troll center. O en el baño, quizás están y desde allá están haciendo ese trabajo. Y de hecho, cuando usted va a ver el contenido de la noticia, es una nota roja, únicamente el headline, únicamente el título es el llamativo y la gente ni siquiera ve, lee el título, dice. No debemos creer todo lo que vemos en los medios de comunicación, mucho menos en las redes sociales. Ahora bien, específicamente, hay personas que se dedican a hacer trabajo sucio, a propagar mentiras, a difamar, a injuriar. Van en contra del derecho al honor, a la intimidad personal, familiar de funcionarios. Y lo hablábamos, mire, ¿por qué la Constitución de la República establece como requisito del presidente de la República ser miembro de un partido político y no establece para los diputados, por ejemplo, para los ministros? En el clima, en el análisis histórico-político de 1980, veamos en el sur qué estaba sucediendo. Collor de Mello en Brasil llegó sin partido político y terminó mal. Él ejerció un mandato sumamente dictatorial, vulneraba los derechos fundamentales de la población. Veamos qué sucedió en Guatemala, lo mismo. Veamos en Perú el caso de Fujimori. En Guatemala con Ríos Montt. En Guatemala con Ríos Montt. Hay personas que no tienen una vocación democrática. Mire, cuando uno va a analizar a los autores históricos en materia política, muchos lo dicen desde Jean Bodino, por ejemplo, a John Locke. El Estado debe garantizar la libertad, la propiedad y la seguridad de las personas. ¿Qué es lo que sucede cuando las personas se sienten inseguras? ¿Qué es lo que sucede cuando hay un clima de inseguridad? Las personas no actúan en base al razonamiento, actúan en base al miedo, en base al temor, en base al resentimiento. Estas conductas que están sucediendo en las redes sociales tienen el objetivo de intimidar a personas en específico. Aquellas personas, por ejemplo, que defienden los derechos de otros, como los sindicatos, van a ser víctimas de todo este tipo de acciones. ¿Para qué? Para que los sindicatos ya no se organicen. Pero como sociedad debemos ver esto. La Asamblea Legislativa está en la obligación de realizar reformas para proteger la estabilidad laboral de los trabajadores, pero también para proteger el derecho al honor, a la intimidad personal, para que estas conductas que se realicen desde las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones ya no se sigan dando. Están castigadas. Están castigadas, pero... No me refiero a que sean castigadas y no queden así como hoy, que es complicado poder pues aplicarle la ley a alguien que viola estos derechos de la intimidad, al honor. Sí, se tienen que hacer reformas de carácter legal, pero también de carácter administrativo. Se tiene que generar tutela reforzada de los derechos al honor y la intimidad y crear tipos penales, porque son conductas sumamente especiales y no es tan fácil
llegar a probar esto ante un tribunal. Pero por eso mismo, en otras sociedades tecnológicamente más avanzadas hay legislaciones ¿Sí? de primer mundo, state of the art. Si nosotros no avanzamos, si nosotros no modernizamos las herramientas que tiene el Estado para defender los derechos fundamentales, estas situaciones se van a seguir dando. Ahora bien, desde la institucionalidad se responde de esa manera, pero la sociedad civil debe desarrollar un punto de vista crítico. Las asociaciones de abogados, las asociaciones que defienden derechos humanos, tienen que manifestarse al respecto, y cuando haya un ataque a la dignidad de las personas, debemos defender a las personas, no debemos tomar la actitud que generalmente se toma. Ah, miren lo que está sucediendo. Ja, ja, ja. Que, ja, ja, ja. Porque es a lo que hemos llegado, y es terrible ver en las redes sociales cuando se abordan temas que muchas veces son serios, que tienen que ver con la institucionalidad, que tienen que ver con el país, con el futuro, y la gente a lo sumo, a lo que llega a poner un jajaja o a poner un gif de estos burlescos. Es decir, aquí yo creo que, y hoy estaba leyendo yo un artículo de Darío Restrepo, que es un periodista connotado colombiano, muy aplicador de los principios fundamentales del periodismo, y teoriza mucho con respecto a eso, y es de los referentes en el periodismo latinoamericano, y decía, el periodismo ahora con las redes sociales reviste una importancia fundamental. ¿En qué sentido? Porque hoy la gente con esto de las redes sociales cree estar informada. Cree que porque lee X o Y periódico, porque lee X o Y página, está informada. Y lo que ha sucedido es que con esta inmediatización de la información, lo que se hace es, ya no se, ni siquiera se toman la molestia de escribir un artículo o una nota periodística con rigor, sino que solo los titulares. Y la gente se conforma con leer un titular y con reírse y con divertirse. Y entonces aquí es donde lo que decía este periodista, a quien admiro mucho, es que ahora va a ser importantísimo seguir quienes nos dedicamos a esta profesión del periodismo, seguir marcando pauta. Vienen tiempos difíciles, porque obviamente este engolosinamiento que hay, este deslumbramiento que hay de la ciudadanía por ese acceso fácil a la información, muchas veces información falsa, muchas veces información que tiene la intención de dañar a algún sector, a alguna persona, va a ser difícil sacar de ese adormecimiento a la ciudadanía, pero hay que ser firmes en el trabajo periodístico, y por eso nos encanta cuando viene gente como vos, que tienen toda esta experiencia y todo este conocimiento, a traernos un poco de luz para transmitir a la ciudadanía, porque al final lo que nos interesa es que estas opiniones que traemos aquí a este espacio sirvan para que la ciudadanía desarrolle ese sentido crítico y no se limiten a una respuesta en redes sociales, jajaja, o a poner una carita, ¿verdad? Así que te agradezco que te has tomado el tiempo, y te espero verte pronto aquí, para que sigamos hablando de todo esto y hacer un poquito de didáctica con la gente. Bueno, muchas gracias por la invitación. La invitación a los ciudadanos, seamos muy críticos, no tomemos todo lo que vemos en los medios de comunicación como cierto, veamos otras fuentes creíbles, confiables. Mire, si usted va a ver una noticia, vea Gente Ve para ver si es cierto o no es cierto. Eso le quiero decir a la gente. Hay muchas medidas de desinformación. ¿Cómo se explica esto? En la sociedad de la información, el problema no es la falta de información. El problema es que se genera tanta información basura, tanta información falsa, que la información verdadera, la información correcta, cuesta verlo. Se invisibiliza la información que es correcta. Ahí está el gran desafío, tanto de nosotros como medios de comunicación, pero también de usted, amigo y amiga ciudadana, que tiene que estar, mire, ojo al Cristo, porque de eso se trata, y que podamos entre todos fortalecer el sistema democrático que tenemos en nuestro país, y que nos ha costado tanto, nos ha costado mucho. Gracias, y gracias a ustedes, y les invito a que se queden con Gente Ve, y más para todos y para todas. Pasen buenas noches.